Del Santo Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó: Lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: Tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: En ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía que lo iba a entregar, por eso dijo, como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pero si yo, que soy el maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo que no tenemos prisa, hermanos. No hay por qué inquietarnos, excepto está fresco, no hace frío, bendito, bendito fresco. Quizá algunos no estén todos en un lugar, o sea, sentados, pero
estar con el Señor Jesús donde sea, donde me toque. El punto es estar con Él. Esto lo digo como una motivación para que vivas plenamente la Eucaristía en este trido, primer día del trido. Vamos a llamar esta Eucaristía en este Jueves Santo, prácticamente ya vísperas de noche, la tarde, la noche de los regalos. Vamos a tratar de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, hermanos. Debemos salir de esta Eucaristía, necesitamos mucha espiritualidad en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestra sociedad. En pocas palabras, la presencia de Dios. Deja que el Espíritu Santo actúe, déjalo. La misión del Espíritu Santo es esa. Que vamos a celebrar en unas semanas más Pentecostés, la misión del Espíritu Santo es santificar, vivificar, transformar, formar, corregir, amonestar. Deja que el Espíritu Santo en este momento ilumine tu mente, tu corazón, para que veas desde la palabra de Dios qué mensaje me llevo en este día, en esta Semana Santa 2021, bajo un contexto muy diferente al 2020. Hoy Jesús nos enseña el significado de servir y amar, servir y amar. Se puede entender esto que estamos afirmando, el significado. Jesús enseña el significado de servir y amar. En otras palabras, desde la Escritura, la fe sin obras está muerta. Es el mismo contenido. ¿Qué relación tiene el lavatorio de los pies? Que el año pasado y este año lo vamos a omitir, no habrá, a propósito, no habrá. Omitimos el gesto del lavatorio de los pies por razón obvia, por prudencia, por prevención, por salud. Por eso lo hicimos. Sin embargo, tratamos de, desde la palabra de Dios, encontrarle un significado. ¿Qué relación tiene el lavatorio de los pies con aquello de darse como alimento en la Eucaristía? Lo escuchamos en la carta a los Corintios, capítulo 11, y también la institución de la Eucaristía como el lavatorio de los pies en el Evangelio de San Juan, capítulo 13. Debe haber esencialmente una relación. La palabra que une a esos dos elementos, lavatorio de pies, hermanos, y el alimento de la Eucaristía, la palabra que une es el darse. El darse. Jesús se dio del verbo dar, consciente y libremente. La palabra que une los dos momentos es el darse. En el lavatorio de los pies, el significado profundo, hermanos, es darse, el servicio. San Pedro después lo explica. Jesús pasó haciendo el bien. San Pedro lo entendió perfectamente. Jesús pasó haciendo el bien, se dio todo lo que era, lo que fue Él y lo que tenía Él. Pasó haciendo el bien, el verbo darse, se dio a los demás. En la Eucaristía, lo dice el texto a los Corintios, Jesús se dio, se quedó. Qué mejor la sabiduría, hermanos, la misericordia
de Jesús, el amor de Jesús. ¿Cómo podía Jesús? Estamos tratando de explicar, inventó un modo, buscó la manera de poder quedarse y al mismo tiempo darse a todo aquel que quisiera recibirlo, bajo un elemento que consumimos todo el mundo, el pan. O sea, estamos tratando de explicar cómo inventó un modo sacramental, lo que llamamos la recepción de la Eucaristía. Jesús sacramentado, lo recibimos y bajo ese signo que yo recibo, Jesús se dio, yo lo recibo y entra a mi vida. Estamos entendiendo la relación que hay entre el dar, servir el lavatorio de los pies con la institución de la Eucaristía, el alimento. Jesús alimento, Jesús Eucaristía. Jesús se da, volviendo al texto de San Juan, como servidor cuando lava los pies. Y esto, hermanos, algo muy concreto y muy sencillo se puede explicar, y en pocas palabras, solo los esclavos lavaban los pies al Señor o a los amos. Nadie más hacía esto, estaba reservado al esclavo. Entonces, cuando Jesús se levantó de la mesa, dice San Juan, el texto de San Juan, capítulo 13, cuando Jesús se levanta y se pone a lavar los pies, para los apóstoles, desde la misma lógica humana, es un escándalo. ¿Cómo? Este gesto solamente le corresponde a los esclavos. Todo lo que pasó por la mente de los apóstoles. Por eso Jesús hasta el día de hoy sigue siendo un misterio, sigue causando revolución, hermanos, todavía sigue siendo para nosotros inquietante, novedad. Cristo se da como servidor cuando lava los pies. Cristo se da como alimento cuando consagró el pan. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Podemos todavía decirle a Jesús, ¿cómo es posible que te hayas arriesgado a quedarte bajo el signo del pan al arbitrio, bajo el manejo del sacerdote, al fin humanos? Te arriesgaste a quedarte expuesto a la manipulación, a los sacrilegios. Hay una verdad, hermanos, hay una verdad que vamos a decir, y ahí podemos entender lo que estamos tratando de explicar en este jueves. Por su propia naturaleza, el amor quiere difundirse. Lo voy a repetir de nuevo. Por su propia naturaleza, el amor quiere difundirse. Así como la luz quiere llenar todo el recinto, se enciende las lámparas, los focos y llena el recinto, el lugar lo llena de luz. Así el amor por naturaleza quiere difundirse. El amor quiere llenarlo todo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué fue lo que hizo? San Pedro vuelve a recordarnos, pasó haciendo el bien, se dio, donación, se dio. ¿Por qué? Porque Dios es amor. De hecho lo explica las cartas de San Juan. Las cartas de San Juan, no el Evangelio. La primera carta de San Juan, Dios es amor. O sea, Dios es amor, Cristo es Dios y hombre, Cristo es amor. Y como es amor, lo dice la
la definición. Por su propia naturaleza, el amor quiere difundirse. ¿Qué hizo Jesús en sus 33 años? O mejor, o concretamente en sus 3 años de vida pública. Su vida fue una donación. Una donación. ¿Con quién? Con todo mundo. ¿Cómo? A través de palabras, de gestos, de signos, de hechos. Eso es esa manera de ser y de actuar de Jesús fue lo que inquietó, fue lo que estremeció a las estructuras, a los romanos, a los griegos, a los judíos. Les movió el tapete, los inquietó tanto. Los dos momentos más característicos de Jesús, o mejor dicho, perdón, los dos momentos más característicos del Jueves Santo es la donación, el darse. Los dos momentos más característicos de este día, de este jueves. Que este misterio, hermanos, este misterio del Jueves Santo no se quede encerrado en el templo. Estamos celebrando el misterio de la institución de la Eucaristía. Jesús presenta la Eucaristía. Jesús instituye el sacramento del sacerdocio. ¿Qué es? ¿Para qué o por qué o para qué instituyó Jesús el sacramento del sacerdocio? Pues para servir, para donarse, para darse. Así en concreto. Entonces, el misterio que estamos celebrando hoy en este jueves, que no se quede encerrado en el templo, sino que penetre, sino que vaya, sino que se transforme. El amor debe transformarse, convertirse en acción, hermanos. Por eso la fe sin obras está muerta. Tú dices creer, tú dices tener fe, tú dices ser un cristiano auténtico, tú me dices ser un convertido, tú me dices que Dios, que gozas de la presencia de Dios, tú me dices que sentir mucho el amor de Dios, pero yo no veo en tus obras, en tus acciones, no veo verdaderamente lo que tú me dices. Muéstrame, demuéstrame eso que dices con obras para poder creerte. Hablando de la donación, hermanos, lo que hace Jesús, tanto el lavatorio de los pies como el donarse en la Eucaristía. Vamos a terminar con esta pequeña reflexión. Todos los santos que la Iglesia reconoce como hombres de Dios, todos, el que menciones, si leemos la historia, su vida fue de donación. Todos. O sea, resumimos la vida de cada santo. Donaron, se dieron. ¿A quién? A los demás. Gastaron su vida, dieron su vida, su tiempo, sus dones, sus talentos, sus bienes, inclusive materiales, los pusieron al servicio. Imitaron al Maestro como discípulos. Fueron discípulos auténticos de Jesús, los santos. El sucesor de Pedro, el Papa Francisco, ¿cuántos años tiene? Más de 80 años. Que todavía a esa edad, ¿qué está haciendo? Su vida es una donación. El martes todos los sacerdotes estuvimos en la catedral, en nuestra catedral. Estuvimos renovando nuestro compromiso de sacerdote, la misa crismal. Y el obispo Antonio González, emérito de esta diócesis, ya no estuvo presente, ya no es el obispo titular de nuestra diócesis de Ciudad Victoria,
no lo es, ya terminó. 25 años de servicio. 25 años de donación a nuestra diócesis. Aquí fue ordenado obispo hace 25 años. Aquí terminó su ministerio episcopal. Estamos tratando de poner ejemplos, hermanos, desde la palabra de Dios para que quede más concreto el mensaje. Si tú no eres un cristiano que eres capaz de donar, de darse en tiempo, en lo que eres y en lo que tienes, entonces, lejos de poder ser y llamarte cristiano. Todos los seguidores de Cristo, todos los cristianos debemos parecernos en el ser y en el hacer al Maestro. Y lo que puse de ejemplo, los santos, el sucesor de Cristo, el Papa, nuestro obispo emérito y con mucho mérito, 25 años de servicio. Tristemente lo digo en este sentido, termina por cuestión de salud, termina de ejercer su ministerio por salud, de una manera triste porque, en fin, cuestión de salud mental, vaya, en fin, ya se ha comentado esto, pero aquí estamos resaltando el mérito, el servicio, la donación del señor obispo Antonio González Sánchez, 25 años a nuestra diócesis. Y termino con esto. El mensaje es para ti y para mí hoy. Celebramos, agradecemos a nuestro Padre Dios, le agradecemos a su Hijo amado Jesucristo lo que ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Agradecemos a muchos cristianos, hombres y mujeres que han pasado a lo largo de 2000 años y nos han dado testimonio de servicio, de donación, de entrega, de obras de misericordia. Nos toca a nosotros ahora llevarnos este mensaje. ¿Dónde puedo hacer? ¿Cómo puedo donarme? Pues ahí primero con los que te rodean, con tus prójimos. Ahí, lo que eres y lo que tienes, compártelo. Y después extiende un poco más el radio de servicio, más allá de tu familia, más allá de tu sector, más allá de la colonia, más allá de la ciudad. Recuerda, por su propia naturaleza, el amor quiere y debe difundirse como la luz. Si no, entonces nos falta más. Que María Santísima, la mujer también que supo donarse, San José, otro hombre que supo donarse, darse, que nos intercedan por nosotros y sean siempre ejemplo y modelo de servicio. Amén.